Mi nombre es Jocelyn Claribel Sagastume. Actualmente estudio la maestría de nutrición clínica en la Universidad Guadalupe Victoria, el módulo de detoterapia de enfermedades del sistema digestivo. El tema que me corresponde hablar en esta ocasión es la dispepsia. Definimos la dispepsia como la presencia de síntomas en tracto gastrointestinal superior que pueden incluir dolor o molestias en el abdomen superior, pirosis epigástrica, saciedad precoz, hinchazón abdominal manifestada por el paciente, náuseas o vómitos. Y podemos decir que es una enfermedad con una entidad heterogénea, ya que no hay una definición, digamos, específica o que siempre el cuadro clínico va a ser este. Entonces puede presentarse con un síntoma, dos síntomas, combinación de estos, incluso con con una presencia de un cuadro clínico no tradicional, con estrés, con ansiedad. Entonces por eso no podemos decir que siempre este cuadro clínico va a ser el clásico de un paciente con dispepsia. La American Society for Gastrointestinal Endoscopy define en un reciente artículo la dispepsia como un síndrome caracterizado por la presencia de alteraciones anatómicas o funcionales del tracto gastrointestinal superior, y para esto los criterios más utilizados son los criterios de Roma 3. Clásicamente la dispepsia se ha dividido en ulcerosa y no ulcerosa, pero esto dependía de su etiología. Sin embargo, con el tiempo esta clasificación no fue muy convincente, parecía ser no muy adecuada, ya que la enfermedad ulcerosa es solo una de las causas orgánicas que puede producir los síntomas dispépticos, por lo que la, digamos, clasificación más apropiada en este caso es en orgánica, inorgánica o la funcional. Los criterios de Roma 3 que mencionábamos anteriormente para la dispepsia funcional son los síntomas presentes al menos en los 6 meses previos antes del diagnóstico, que ésta haya estado activa durante al menos 3 meses y que presente uno o más de los siguientes síntomas como plenitud postprandial, saciedad precoz, el paciente manifiesta dolor epigástrico o como a veces comúnmente lo conocemos, dolor en la boca del estómago por el paciente, ardor epigástrico. La dispepsia se clasifica en funcional y en orgánica. En la dispepsia funcional pues utilizamos los criterios de Roma 3 para hacer un poco más fácil el diagnóstico. Y esto nos permite subclasificar la dispepsia en un síndrome de estrés postprandial y en un síndrome de dolor epigástrico, porque no siempre la dispepsia se va a presentar con la ingestión de alimentos, sino que puede presentarse en ayuno. En el síndrome de estrés postprandial, pues el paciente manifiesta la plenitud postprandial y una saciedad precoz. Y en el síndrome de dolor epigástrico, pues el dolor o ardor, ya sea intermitente, en el epigastrio, que puede ser de moderado o grave, que puede presentarse durante minutos y por lo menos una vez en la semana. También la clasificamos en orgánica cuando, por ejemplo, cuando esta se objetiva en una causa como la úlcera, esofagitis o carcinoma gástrico. Las causas de la dispepsia, pues no están claros los mecanismos subyacentes. Se ha contemplado una posible hipersensibilidad visceral al ácido o la distensión, alteraciones de la acomodación gástrica, trastornos del eje cerebrodigestivo y alteraciones de la motilidad y vaciado gástrico. Los factores de riesgo para la dispepsia funcional, como lo es el caso, está, por ejemplo, se observa que el consumo de tabaco, pacientes cafeístas, pacientes alcohólicos que consumen alcohol de manera más frecuente, pacientes que consumen dietas ricas en grasa, también son factores de riesgo en dispepsia funcional, y aquellos pacientes que presentan altos niveles de estrés, ansiedad, depresión, neurosis y que presentan mayor riesgo de dispepsia funcional. En los casos de
La dispepsia orgánica, pues aquellos pacientes que de manera crónica pues usan AINES o el ácido acetilsalicílico con mayor frecuencia, aquellos pacientes donde la prevalencia también de Helicobacter pylori se incrementa en relación a la edad y al estado socioeconómico, y además pacientes con úlcera duodenal y gástrica. También los pacientes que consumen tabaco y los AINES son factores de más riesgo también para úlcera péptica y dispepsia funcional, ¿verdad? Para la dispepsia, perdón, orgánica. Pues el diagnóstico, la dispepsia funcional, como ya lo mencionábamos, es un diagnóstico de exclusión, puesto que lo primordial es descartar causas orgánicas. Pero para esto es muy importante que hagamos una historia clínica completa. Ya es conocido que el 95% de un diagnóstico pues nos lo da una historia clínica y el otro 5% nos lo dan los exámenes de laboratorio, los exámenes de gabinete, pero para esto es bien importante que hagamos una anamnesis detallada preguntando los estilos de vida del paciente, si hay consumo de tabaco, de alcohol, como lo mencionábamos, el consumo de fármacos por alguna enfermedad crónica, si ha habido cirugía gástrica previa, una infección por Helicobacter pylórico previa o antecedentes familiares de carcinoma gástrico. También importante la exploración física, aunque esta suele ser normal, a no ser que exista patología orgánica urgente, ¿verdad? Como es una masa abdominal, palparasitis, etcétera. Pruebas complementarias que son invasivas y tenemos las no invasivas. Dentro de las invasivas pues tenemos el hemograma o una bioquímica que casi siempre puede ser normal. Si pues tenemos anemia sabemos que es un síntoma de alarma que tenemos que referir al paciente. Y la endoscopía, ¿verdad? Que es el procedimiento de elección o el gol estándar para el estudio de los pacientes con dispepsia y enfermedades asociadas. Este, ya lo mencionábamos, pacientes con signos de alarma, por ejemplo la anemia, pues se considera la técnica de elección. Y tenemos las no invasivas como el test de aliento, si sospechamos de Helicobacter pylori y la pH metría. Y como mencionaba antes, importante no olvidar los síntomas de alarma, conocerlos. El inicio de síntomas en pacientes mayores de 50 años, que tenga una historia familiar de cáncer gástrico, tumoraciones abdominales, el paciente nos dice que tiene dificultad para digerir los alimentos o de tragar, la disfagia, anemia, pérdida de peso involuntario, hemorragia digestiva, vómito persistente y broncoaspiración nocturna. Y acá pues tenemos el algoritmo para el manejo de la dispepsia. Por ejemplo, un adulto mayor de 20 años con dolor en digestión del 25% de su tiempo, desde hace más o menos 4 semanas. Entonces nosotros pues hacemos la historia clínica completa, preguntamos acerca de los factores de riesgo que ya mencionábamos, como el consumo del tabaco y alcohol, la dieta alta con grasas, pacientes que manejan niveles altos de estrés, de ansiedad, depresión. Y preguntar si estos síntomas están localizados en la parte media y superior del abdomen, pues si estos no, pues hacer un diagnóstico diferencial. Ya sabemos que se hace un sobrediagnóstico muchas veces con enfermedades como el síndrome del colon irritable en la mayoría de ocasiones, porque este, está asociada pues una dieta también con contenido de gluten a síntomas dispépticos y también a veces por el tiempo que tenemos con los pacientes en el consultorio, no, pues la carga de pacientes, el tiempo, todo eso que le dedicamos, pues a veces es difícil. Entonces tenemos que tener muy en cuenta todos estos parámetros para hacer un diagnóstico adecuado, pues ya sabemos y como repetíamos, es importante la historia clínica para que nos dé un diagnóstico más certero y por ende pues un tratamiento más efectivo. Si tenemos un buen diagnóstico, vamos a hacer un buen tratamiento. Y pues si estos síntomas están localizados, pues vamos a preguntar, ¿predomina la pirosis, la plenitud postprandial, la anorexia, las náuseas? Sí, sí, pues pensemos en una enfermedad por reflujo gastroesofágico, en una enfermedad ulcerosa, un cáncer gástrico para
darle el manejo adecuado, una dispepsia orgánica. Y si no, pues lo tratamos la dispepsia, hacemos la evaluación clínica, lo interrogamos al paciente, lo exploramos físicamente y iniciamos con las medidas generales como la disminución del peso, si lo amerita, si hay sobrepeso, hay obesidad, suspender el consumo de tabaco o alcohol, la dieta con disminución de la grasa y disminuir el estrés y el ejercicio físico, que es muy importante. Y pues en la dispepsia sí es importante que si hay síntomas de alarma, pues sí, referir al segundo nivel para la endoscopia y para el tratamiento por el especialista. Y si no, pues es importante pues preguntarle, ¿tiene ansiedad, estrés o depresión? Para una evaluación por el área psicológica. Y si no, pues vamos a preguntar, ¿tiene antecedentes de úlcera péptica, o cirugía gástrica? Si sí, pues se le da el manejo de acuerdo a eso y el seguimiento. Y si no, preguntamos si continúa el problema de la dispepsia, entonces se usa AINES. Entonces cambiar estos AINES si son de uso crónico por algunas enfermedades como por ejemplo la artritis reumatoidea, cambiarla, darle inhibidor de la bomba de protones como el omeprazol y cambiar el AINES por un celecoxib, algo que no le va a ocasionar problemas en la mucosa gástrica o en el tracto digestivo. Y si no, pues no hay uso de medicamentos que puedan ocasionarnos el problema, pues iniciamos medidas farmacológicas como la domperidona, el omeprazol, aquí menciona la ranitidina, pero ya sabemos que hay evidencia científica que la ranitidina pues es un precursor de cáncer gástrico, entonces no, ya está en desuso. Y por más o menos 4 a 8 semanas y vamos a valorar la respuesta del paciente. Y si no, pues vamos a pasar al siguiente, el tratamiento o erradicación de la Helicobacter pylori. Ya sabemos que esta pues ha tenido un alto nivel de prevalencia en nuestra población y pues nosotros pues vamos a elegir la cuádruple terapia porque también hay evidencia de una alta resistencia de la bacteria a la tripeterapia, entonces iniciamos tratamiento por 10 a 14 días con omeprazol, 20 miligramos cada 12 horas, metronidazol, 500 miligramos cada 12 horas, amoxicilina 1 gramo 2 veces al día también y claritromicina. Son los que ha dado pues mayor índice de éxito en el tratamiento ante la Helicobacter pylori por la prevalencia, sobre todo en la población adulta, entre el 7 al 34%, y en la dispepsia funcional, que es la Helicobacter pylori, pues hay una prevalencia entre el 11 al 14%, entonces siempre debemos de tener en cuenta. También tenemos otra opción de 10 a 14 días siempre con omeprazol, bismuto, tetraciclina 500 miligramos cada 6 horas y metronidazol 500 miligramos cada 2 horas. Hay un esquema siempre de segunda elección para aquellos pacientes alérgicos a la penicilina, como el omeprazol, la levofloxacina, y que es una quinolona, y la amoxicilina 1 gramo cada 12 horas. Las pautas de tratamiento nutricional, que es lo que nos corresponde en la dispensa funcional, que es muy importante, pues evitar aquellas comidas copiosas, ricas en grasa, evitar ingerir alimentos entre 3 y 4 horas antes de acostarse. Muy importante, pues, que el paciente mejor ingiera varias veces al día sus alimentos que hacer 2 comidas al día, porque casi siempre en la cena come más, y entonces pues ahí viene el problema de que se va a acostar temprano y empiezan con los problemas de reflujo y todas las enfermedades que de ahí vienen. Y así también evitar fumar, evitar las bebidas alcohólicas, evitar alimentos y bebidas que contengan cafeína, mantenerse también erguido y evitar actividades físicas vigorosas inmediatamente después de comer. Todo esto también lo tenemos que evitar, así también como evitar prendas ajustadas, especialmente después de las comidas, porque sabemos que aumenta la presión intraabdominal y los problemas de reflujo. Consumir una dieta sana y nutricionalmente completa con la cantidad adecuada de fibra. Evitar alimentos ácidos y muy especiados cuando existe inflamación. Adelgazar en caso de sobrepeso. Es muy importante tener en cuenta que una comida con alto índice glucémico determina fisiológicamente un aumento de la liberación de péptido 1, similar al glucagón y la colecistoquinina, que a su vez puede retrasar el vaciamiento gástrico e inducir a una saciedad prolongada.
Todos estos alimentos, pues, tenemos que tener en cuenta cuáles son los favorables. Por ejemplo, consumir verduras y frutas no ácidas y con carga glucémica baja, como la manzana, por ejemplo, cereales sin gluten, por el problema que mencionábamos, que puede causarnos síntomas dispépticos, como el arroz, el maíz en poca cantidad, los cereales integrales y carnes de preferencia blancas como el pescado, así como los aceites en moderada cantidad como el aceite de oliva, de canola y de preferencia crudo y los lácteos en moderada cantidad. Todas estas medidas nutricionales pues tiene evidencia científica que nos ayudan para el manejo adecuado de los pacientes con dispepsia funcional. Y pues por hoy tenemos esto, espero les sirva de ayuda. Muchas gracias.